Dicen que los animales pueden comunicarse con nosotros, pero no con palabras. Lo hacen con las miradas, gestos, sonidos que apenas logramos entender. Pero, ¿qué pasaría si un día uno de ellos te respondiera? Esto que te voy a contar el día de hoy no es una leyenda. Ocurrió en Corea del Sur, y el protagonista fue un elefante llamado Koshik. Un animal capaz de pronunciar palabras humanas con una claridad tan inquietante que muchos se creyeron que se trataba de un truco o de una broma. Pero para la sorpresa de muchos, no lo era. Koshik habló, y lo que llevó a hacerlo tiene que ver más con la soledad que con la propia inteligencia. Hoy, en este video, te voy a contar la historia real del elefante que habló coreano. Una historia fascinante e incluso un poco perturbadora. Todo empieza en 1990, cuando Koshik nació. Vivió en un zoológico de Everland, en Corea del Sur. Desde pequeño fue un elefante curioso y un poco juguetón, pero entre los 5 y 10 años, todo cambiaría. Se quedó completamente solo. Durante 5 años no tuvo contacto con otros elefantes, solamente con humanos. Y fue entonces cuando empezó lo imposible. Koshik comenzó a imitar las voces que escuchaba a diario. Como era de esperarse, los cuidadores fueron los primeros en notar este tipo de comportamientos. Haciendo un pequeño paréntesis, voy a contarles algunas de las palabras que en coreano se mencionaban, pero como digo, no soy un experto, así que probablemente las pronuncie mal, así que de antemano pido disculpas. Retomando la historia, un día mientras uno de los cuidadores se acercaba y saludaba a Koshik con una de las palabras en coreano que significan como un hola, que es annyeong, realmente no sé cómo se pronunciará correctamente. Lo que sucede es que Koshik respondió con la misma palabra. No era un rugido ni un sonido aleatorio, era una palabra humana. Y no solo una, Koshik aprendió 5 palabras humanas. Annyeong, que significa hola, anja, que significa siéntate, anieya, que significa no, nuo, acuéstate, y shoag, bien o bueno. Lo increíble de todo esto es que cuando los científicos reprodujeron las grabaciones a hablantes nativos del coreano, muchos creyeron que estaban escuchando a una persona. Así de real sonaban estas grabaciones. Pero claro, es aquí cuando todos nos preguntamos ¿cómo puede un elefante hablar si su cuerpo no está diseñado para esta labor? Pues Koshik había descubierto un nuevo método. Lo que hacía era que metía su trompa dentro de la boca y con ella moldeaba los sonidos y usaba la trompa como si fueran los labios humanos. Un mecanismo único nunca antes visto. Los científicos del Instituto Max Planck lo estudiaron en 2012 y descubrieron que no solo imitaba los sonidos, sino también el tono y el ritmo del habla humana. Una capacidad que hasta entonces solo se había visto en aves y en algunos mamíferos marinos. Pero la verdadera pregunta aquí era no solo cómo pasaba, sino por qué pasaba esto. ¿Por qué un elefante trataría de hablar como nosotros? Los investigadores creen que fue por soledad. Koshik había pasado años sin escuchar a otros de su misma especie. Así que para no sentirse solo, empezó a imitar los sonidos de quienes lo rodeaban, en este caso los humanos. En otras palabras, no hablaba para impresionar, hablaba para pertenecer. Los elefantes son animales extremadamente sociales, se comunican con sonidos de baja frecuencia que viajan a kilómetros bajo tierra, con gestos, caricias y vibraciones que nosotros ni siquiera podemos notar. Koshik llevó esa habilidad a otro nivel, aprendió a imitar nuestra voz, no porque quisiera ser un humano, sino porque quería ser escuchado. Su historia nos recuerda algo que olvidamos muy a menudo. Los animales sienten, piensan y buscan conexión, igual que nosotros. Koshik, el elefante que habló coreano, no lo hizo por talento, sino por necesidad. Y su voz, aunque ya se apagó, sigue recordándonos que la soledad puede hacer hablar incluso al propio silencio. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué otro caso extraño te gustaría que analice. Nos vemos en el próximo video.